Hola, buenas tardes. Seguimos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Con el vídeo de hoy llegamos al capítulo 11 y la primera posición corresponde al final número 69. En este capítulo, que constará de 2 vídeos, vamos a estudiar las posiciones de torre y 2 peones contra torre. Con algunas piezas hemos estudiado la situación, las ventajas de 2 peones y con otras solo de un peón. En el caso de la torre vamos a estudiar con un peón, ya hemos estudiado, y también con 2. ¿Por qué? Primero porque son muy frecuentes. Las situaciones de torre y 2 peones contra torre son muy frecuentes. En segundo lugar, porque hay bastantes casos de tablas, porque si prácticamente todas se ganaran no sería tan interesante. Pero hay bastantes casos de tablas, aunque lógicamente la mayoría de las situaciones se ganan. También este tipo de finales nos van a ayudar tanto a comprender mejor los de torre y un peón contra torre como a introducirnos en los finales de torre prácticos con muchos peones. Y además se pueden clasificar con mucha claridad y por eso su estudio es muy interesante. Podemos decir que hay 5 casos de tablas típicos. Reconocer esos 5 casos de tablas es muy útil, porque nos puede permitir tomar decisiones en finales anteriores, sobre todo eso. Además de esos 5 casos, hay algunas otras situaciones que son tablas, aunque no estén dentro de ellos, pero que realmente estudiando estos 5 podemos tener la sospecha de que esa situación podría ser tablas, porque va a depender de situaciones que van a aparecer, a las que vamos a estudiar, en las cuales pues alguna de las piezas, normalmente la torre del bando fuerte, está un poco pasiva. Así que vamos a estudiar estos 5 casos con atención y habremos dado un paso importante en nuestro conocimiento de finales teóricos, de unos finales muy importantes. Bien, primero vamos a decir cuáles son los 5 casos. Los vamos a clasificar. Los peones doblados, torre y 2 peones doblados contra torre. Esta situación lo más frecuente es que sea tabla si el rey del bando débil está en el camino de los peones, si no, no. Los peones, el más famoso, los peones de torre y alfil del mismo flanco, el más famoso y el más difícil, probablemente el más difícil final teórico y a la vez práctico de jugar. Finales muy estudiado teóricamente y que se produce mucho en la práctica, pero que cuesta mucho relacionar la teoría con la práctica y con los resultados prácticos, junto con el de torre y alfil contra torre. Los más difíciles. Tercer caso, 2 peones ligados, pasados y ligados, pero, lógicamente, para que haya alguna posibilidad de tablas tiene que haber una circunstancia muy excepcional en ese caso, pero bloqueados por el rey del bando débil. Cuarto caso, este es muy famoso y muy sencillo, podemos decir, la torre atascada delante de su peón en la séptima fila, la torre activa atascada delante de su peón en la séptima fila. Y el quinto caso, menos conocido, mucha gente no lo conoce, pero muy sencillo de explicar y muy fácil de aprovechar, porque se da bastantes veces en la práctica y pilla a la gente muy despistada. Los peones detenidos por el método de bancura, que normalmente son los 2 peones de torre. Puede ser tabla si se logra aplicar el método de bancura. Bien, pues vamos a empezar con el primer caso. 2 peones doblados. En este caso vamos a diferenciar, vamos a dar 2 posiciones, vamos a diferenciar los peones centrales y los peones de caballo. Con los peones de torres la defensa es sencilla. Hay algunas diferencias. Esta es una posición de tabla, la que tenemos delante, pero hay algunas diferencias entre que haya un peón o que haya 2 peones doblados. Seguramente es un caso que con saber las diferencias, es decir, aunque no analizáramos esta posición, que aunque os dijera las diferencias, pues ya estaríais bastante preparados para jugar. Pero de todos modos vamos a ver la posición. La idea clave que tenéis que recordar es que en este tipo de posición, el bando que se defiende tiene que empezar con la posición de filidor y cambiar a la de Klein Horowitz en el momento correcto. Esa no es la única forma de hacer tablas, pero digamos que es la forma sencilla. Si no, en la práctica es muy posible que se pierda. Bien, vamos a comenzar a analizar
la posición. Comenzamos con una jugada de espera por parte de las blancas. En ese caso, las negras también hacen una jugada de espera. Como veis, están manteniendo la defensa de Firidor contra un peón. Las blancas podrían seguir con jugadas de espera por la séptima fila o dar jaque que avanzaría, que haría avanzar al rey de las negras a la segunda y otro nuevo jaque le haría regresar. ¿Cuál es la diferencia entre esta posición y la de Firidor a favor del bando que tiene los dos peones y que le permite intentar algo más? Pues solo hay una diferencia, que es que en algún momento ofrezcan cambio de torre en esta casilla. Eso, con un solo peón, son tablas inmediatas. Pero en este caso, las negras no pueden cambiar las torres. Y es, podemos decir, el momento crítico, el punto crucial de este final. Este es el momento en que hay que saber qué jugada hay que hacer. Este es el momento en que hay que cambiar a la defensa de Klein y Horowitz, pero de una forma muy concreta, porque si solo decimos que hay que cambiar la defensa de Klein y Horowitz, seguramente lo que queríamos sería torre G1, que es una jugada que también hace tablas, pero con gran dificultad. Y que ni siquiera vamos a analizar, porque es meterse en líos. Hay otras jugadas, como llevar la torre a la semifinal, que también hacen tablas, pero nosotros vamos a estudiar la que nos lleva a las tablas más fáciles y que vamos a considerar el método correcto. Pasamos a la defensa de Klein y Horowitz, pero de la siguiente manera, que es bastante fácil de recordar. Poniendo la torre detrás del peón avanzado, ¿veis? El peón avanzado está en la quinta. La torre avanza hasta la cuarta fila desde el punto de vista del avance de los peones. Y dispuesta a comerse el peón de atrás. O sea, preparamos la defensa de Klein y Horowitz, pero cuando nos pongamos detrás del peón será comiéndonos el de atrás. Si no, la defensa de Klein y Horowitz no funcionaría. Entonces nos colocamos aquí. ¿Qué pueden hacer ahora las blancas? Aquí sí vamos a analizar más de una variante. Variante principal, es avanzar el peón, que sabemos que si no tuviera el peón de D4, pues sería facilísimo hacer tablas llevando la torre atrás y empezando a dar jaques. Aquí la verdad que también es bastante fácil, pero esta va a ser la variante principal y la otra variante posible pues era lógicamente avanzar el rey a C6. Quitar la torre de la sexta por parte de las blancas ahora no lleva nada, puesto que la torre negra volvería. Llevar el rey a D6 no lleva nada, porque las negras harían jaque en G6. Por lo tanto, la única jugada aparte de 6 que nos puede crear problemas sería rey C6, pero en realidad esto lo tenemos estudiado. Ahora nos comemos el peón y tenemos la defensa de Klein y Horowitz. Da igual que la torre esté en la casilla de 4 o que estuviera en la casilla de 3, de 2 o de 1. Por ejemplo, las blancas hacen jaque, no tienen muchas opciones más, porque si avanzan el peón, vamos a poner avanzar el peón. Entonces, jaque. Apartamos el rey de su amenaza de mate y a continuación alejamos las torres. Muy sencillo. Entonces, volvemos una jugada atrás y pues las en jaque. Recordad nuevamente la idea clave de la defensa de Klein y Horowitz es que la torre y el rey se coordinan para evitar el avance del peón. Y vemos claramente que es igual que la torre esté en D4, en D3, en D2 o en D1. Por lo tanto, es posible romper esa defensa, que es muy sencilla. Y la otra jugada posible es avanzar el peón ahora. Cuando avanzan el peón, en realidad nuestra jugada es la misma que hacemos en la posición de Firidor. Vamos con la torre atrás. Es cierto que las blancas tienen un peón en D4 que le cubre al rey, le hace de paraguas o de escudo de los jaques de atrás, pero no nos importa, porque el único jaque que necesitamos por la parte de atrás es cuando el rey avanza a C6 amenazándonos mate. Entonces le damos al... Y cuando se ponen D5 no nos amenaza nada. Prácticamente haríamos tablas con casi todas las jugadas lógicas. O sea que por lo tanto la defensa es muy sencilla. Lo que esperaríamos con la torre y cuando lo necesitáramos, cuando el rey volviera a avanzar a las casillas C6 o E6, daríamos jaque. Así que veis que la defensa es sencillísima. Recordad, con dos peones doblados, defensa de Firidor, y cuando nos ofrecen cambio de torres pasamos a la defensa de Klein y Horowitz, pero asegurándonos de comer el peón de atrás. De esta manera establas. El mayor peligro de este final es que en finales anteriores, en posiciones anteriores más complejas, tengamos miedo de pasar a él, porque aunque sepamos que estas tablas no
estemos muy seguros del procedimiento y entonces asumamos riesgos que nos pueden al final llevar a la derrota. Cuando en realidad, llegando a este final, sabiendo que es tablas y sabiendo que el procedimiento es facilísimo, pues tendríamos el medio punto asegurado. Me estoy poniendo claramente en este final del lado del bando defensor porque es el que necesita conocer algo. Vamos a pasar a la siguiente posición de este final de peones doblados. En este caso vemos que tenemos los peones de caballo. Vamos a reflexionar ahora un poco de hacer una introducción genérica de los sistemas defensivos con los peones doblados de caballo. Bien, en este caso lo que es muy importante saber es que la defensa de la primera fila no funciona. Hemos visto que hay algunas pequeñas diferencias entre los peones doblados y uno. Son tablas fáciles también, pero hay pequeñas diferencias. En el caso de los peones de caballo, la defensa de la primera fila no funciona. Esto ya da un poquito de miedo. ¿Qué pasa entonces si no conseguimos la posición fili-2? Puesto que con los peones de caballo la de Klein y Horowitz no funcionaba. Bueno, aunque no consigamos la posición de fili-2, que en principio no se puede romper porque no hay la jugada similar al final anterior en que las negras nos ofrecen el cambio de torres, porque eso sería la casilla I3, donde nos tendrían que ofrecer cambio que no existe. Pero si no podemos conseguir la posición de definidor, tenemos una defensa alternativa. La realidad es que tenemos varias defensas alternativas, pero como os digo siempre, vamos a conocer una, la más sencilla. ¿Cuál? La defensa de la segunda fila. Ponemos el rey y la torre en la segunda fila y al ser peón de caballo no nos pueden sacar de ahí. Recordaos que esto, pensad que esto nos recuerda a la defensa de la primera fila. Curiosamente no nos pueden sacar de la defensa de la primera fila con un peón porque no tiene espacio por la derecha. En el caso de los peones hay una maniobra que te permite ganar. Pero entonces funciona la defensa de la segunda fila. Con un peón la de la primera, con dos la de la segunda. Bien, vamos a analizar unas pocas variantes de esta posición que es bastante sencilla y creo que lo vamos a comprender. En este caso vamos a tomar como variante principal primero una jugada errónea, ¿no? Luego ya diremos la correcta. Las blancas hacen la jugada errónea. A partir de esta jugada, las negras van a poder forzar esa situación que rompería la defensa de la primera fila, por ejemplo. Vamos, darían este jaque, rey bajaría la casilla G1 y el rey negro pues haría rey H3 para que las negras no puedan aplicar la defensa de filidor. Ahora el jaque por detrás, lógicamente, pierde, lo mismo que perdería incluso aunque hubiera un solo peón, porque la defensa que Horowitz no funciona aquí, y entonces se puede dar este jaque o ir directamente a la primera fila, da igual. Subir a la primera fila. Aquí esto con dos peones pierde. Y ahora vamos a ver cómo. Este sí que es un caso que es útil saber esto para el bando fuerte también. Si tenemos dos peones de caballo doblados, tenemos esta opción de ganar si el rival se defiende mal o si ya tenemos ganada esta situación. Vamos a ver cómo. Colocamos la torre en la tercera fila, avanzamos el segundo peón. Tened en cuenta que la torre blanca no puede salir de la primera porque vendría mate. Avanzamos el segundo peón al máximo. Avanzamos el primer peón o el peón que va por delante a la séptima. Y luego jugamos la torre a F3. Y a la siguiente jugada ya hacemos torre F1. Lógicamente esta jugada con un solo peón no ganaría jamás. Con dos peones bueno. Por lo tanto, con dos peones, caballo, doblados, la defensa de la primera fila fracasa. La defensa del filidor funciona, pero si no la podemos aplicar, ¿qué debemos hacer? Lo vamos a llamar la defensa de la segunda fila. Haríamos la jugada torre B2 y la defensa sería muy sencilla. Vamos a intentar jugar por parte de las negras. Ya vemos que negras no pueden hacer es mover su torre al extremo de la columna para darnos jaque, porque no hay espacio. Si tuviera una columna más, sí, pero no hay espacio. Entonces, se nos puede ocurrir intentar el mismo procedimiento que hemos visto para la defensa de la primera fila, ¿no? Por ejemplo, usaríamos torre A4. Casi lo que vamos a hacer es, de cierto modo, un reflejo de lo que hemos hecho antes. Bueno, ahora, por ejemplo, torre C2, haríamos G5, la torre B2, haría G6.
preparándonos para hacer torre F4 y torre F2. Si lográramos hacer torre F4, torre F2, ganaríamos, ¿verdad? Igual que antes. Bien, pero cuando este peón avance a la sexta, los blancas inmediatamente llevan su torre a la octava y se preparan a dar los clásicos jaques por detrás. Vamos a ver cómo puede funcionar esto. Pueden hacer ahora las negras G4, eso obviamente no serviría para nada. Puede hacer torre F4, tampoco serviría para nada. Pueden hacer jaque, ¿no? El rey avanza y ahora qué, amenazar mate, ¿no? O el jaque, el rey para atrás y otra vez la torre preparada ahora. Y no se puede progresar. Bien, con estos dos ejemplos terminamos el primer caso de tablas con torre y dos peones contra torre, con peones doblados. Recordad lo fundamental. Los métodos defensivos son ligeramente diferentes que con torre y un peón contra torre. Y son también diferentes para peón central o de alfil o para peón de caballo. Hay que estudiarlos y recordarlos. El tercer caso de tablas, segundo caso es el más complejo y lo vamos a estudiar en un vídeo específico de los finales de torre y peón de alfil y torre contra torre. El tercer caso de tablas es el de los peones ligados. Al principio puede parecer muy sorprendente, al que no se ha encontrado nunca con esta situación le puede parecer muy sorprendente que dos peones ligados y pasados de ventaja no gane, pero hay bastantes situaciones en que no gane. Vamos a estudiar alguna de ellas y luego extraer algunas reglas que nos pueden permitir más o menos adivinar todas esas situaciones. La primera es la de los peones laterales. Cuando los peones son de caballo y torre, generalmente si el rey del bando débil se incrusta entre los peones, es tablas. Vamos a intentar hacer algún análisis, alguna variante para ver si realmente las blancas pueden molestar un poquito en esta posición que tenemos delante. Vemos que el rey negro está incrustado entre los dos peones y la torre, en principio, está evitando el jaque de la torre blanca en la sexta fila, que pues, descolocaría el rey y permitiría intentos ganadores. Pongamos que las blancas hacen una jugada de espera, pues las negras también. Pues con una jugada de espera no llegan a nada, pues habrá que hacer alguna jugada de la torre para intentar sacar al rey de las negras de su posición de bloque. Por ejemplo, torre de 8. En cuanto la torre de las blancas sale de la fila de su rey, pues las negras dan jaque. Lógicamente, si el peón va hacia atrás, si el rey va hacia atrás no va a conseguir nada, seguiría recibiendo jaques. Y si en algún momento dado se cubre con la torre, pues la torre negra regresaría a su tercera fila, por lo tanto, el rey de las blancas tiene que tirar para adelante. Y en el momento en que el rey de las blancas tire para adelante y deje sin defender el peón de B, vemos que aquí las negras todavía no lo pueden comer. No lo pueden comer gracias a que las blancas han colocado la torre en la octava fila. Si lo hubieran colocado en la séptima ya se lo podrían comer. Así podemos comprender que este es el único intento un poco serio de ganar por parte de las blancas. Las negras ahora no pueden comer porque seguiría peón adelante. Y tienen que hacer una jugada única que tiene cierta dificultad. Perdón, tampoco es una jugada única. Podrían dar más jaques, pero una jugada sencilla, única en cuanto a método. Lo mejor es aplicar ese método ya. Ponemos la torre en la segunda fila, evitando el avance del peón de torre a la séptima. Esto es un procedimiento lógico y que por tanto nos va a ser fácil de recordar. Evitamos el avance del peón a la séptima y amenazamos inmediatamente comer el peón de G5. Bien, ¿qué pueden hacer ahora? Las blancas, lógicamente, tienen que dar jaque en G1. Las otras jugadas no llevan a ningún progreso. Si defienden el peón con el rey, volvemos a la posición anterior.
y el jaque de la torre en la sexta permite al rey comerse el peón de G5. Así que la única jugada a considerar es que la torre de jaque. Entonces ahora el rey ataca la torre. Este momento es crucial y nos permite con cierta facilidad recordar por qué hay que hacer esta jugada de la torre a la segunda fila. El rey negro ataca la torre y impide que la torre no solo que le dé jaque, sino que se sitúe en la casilla ideal desde la cual defiende bien los dos peones y prepara su avance. Ahora la torre se tiene que apartar de la casilla donde está. Se aparta y el rey negro inmediatamente otra vez ataca el peón. ¿Veis qué procedimiento tan fácil que impide el progreso de manera radical? Hay algunas otras jugadas en algunos momentos que pueden mantener las tablas, pero se complican la vida. No merece la pena. Y por supuesto hay muchas otras que pierden. No es relativamente sencillo hacer tablas, pero no con cualquier jugada. Volvemos a la posición inicial. Torre en la fila dispuesta a dar jaques y cuando viene la situación peligrosa, que es la torre a la octava, jaque para que el peón esté indefenso, torre a la segunda para cubrir casilla G2. Bien. Podemos decir, ¿son los peones laterales de caballo y torre los únicos que permiten tablas en este caso? No, no son los únicos, pero realmente sí son los que con más frecuencia llevan a esas situaciones de tablas. Si tenemos peones ligados y no son en las columnas de torre y caballo, la mayoría de las veces ganan. Hemos cogido aquí una posición para ilustrar que está todo igual que antes, menos la posición de los peones, y para ver por qué el resultado cambia. De hecho, vamos incluso a repetir las jugadas. Las blancas pierden un tiempo, bueno, repetirlas relativamente. Las blancas pierden un tiempo, las negras lo pierden. Pero las blancas verdaderamente no han perdido un tiempo, sino que ahora en la sencilla jugada torre de 6. Claro, las tendría que cambiar la torre y están en una posición teóricamente perdida, ¿veis? Esta posición con el rey de las blancas en otra casilla, por ejemplo en G4 no se ganaría, pero lógicamente las blancas pueden preparar la jugada torre de 6 colocando primero su rey de manera ideal y por lo tanto es muy sencilla. Así que en general, dos peones de las columnas centrales unidos, aunque el rey contrario se haya incrustado entre ellos, en general ganan, pero no siempre. Y vamos a ver un ejemplo más. Vamos a un ejemplo más que nos permitirá. No podemos decir que esto no es ya del todo exhaustivo, no podemos conocer todas las posiciones, pero nos va a permitir hacernos una idea de que en qué otros casos puede ser tablas. Este es un caso más de tablas que nos da bastantes indicaciones de que otros casos son tablas. Para que sean tablas con dos peones centrales es necesario algo más que el rey del bando débil esté incrustado entre los peones. Es decir, esa condición es necesaria, pero no es suficiente. Es necesario además alguna cosa más. ¿Cuál? Pues que el rey o la torre o ambos estén mal situados en este sentido. O bien la torre, posición pasiva, o bien el rey cortado. Por ejemplo, esta posición que estamos viendo aquí, las blancas no pueden progresar porque su rey está cortado. La torre negra lo mantiene cortado. Y la torre blanca tampoco puede ayudar en el progreso porque está atada a la defensa de este peón. Bueno, eso es bastante lógico que esté atada, pero está atada de una forma que no le permite maniobrar. Realmente en esta posición las blancas no pueden hacer nada. Resumimos así que el tercer caso de tablas con peones ligados y bloqueados tiene dos subcasos, podríamos decir. En ambos es necesario que el rey del bando defensor se incruste entre los peones. Primer subcaso serían los peones de torre y caballo. En el segundo subcaso con peones centrales, el bando defensor necesita alguna otra circunstancia desfavorable de las piezas del bando fuerte. Pasamos ahora al cuarto caso. Cuarto caso de tablas con torre y dos peones contra torre. Es el de la torre atascada delante del peón en séptima. Este es un caso facilísimo de comprender y que prácticamente ya hemos explicado cuando hemos hablado de la torre y un peón. Cuando la torre del bando fuerte queda atascada defendiendo a su peón que está en la séptima fila y por lo tanto al estar en la séptima fila no deja hueco para que el rey se coloque delante,
la presencia de otro peón puede no ser suficiente para ganar. ¿En qué casos? Pues en este que estamos viendo y un poquito más que vamos a explicar aquí y ya está. Es necesario para que sea tablas, lógicamente, no contra dos peones, sino contra uno, que esté la torre atascada ante el peón de séptima, que el rey del bando débil esté situado en una de esas dos casillas del flanco contrario. O bien, que si hubiera solo un peón, que esté el rey suficientemente cerca para comerse el peón. Habiendo dos peones, ese caso ya ni existe. Bien, en ese caso, si el otro peón que tiene el bando fuerte es de la columna de caballo o de la columna de torre, del flanco en el que está el rey del bando débil, pues esos peones no sirven para nada porque no pueden desplazar al rey de su posición defensiva. Vamos a ver una variante muy sencilla. Si las blancas van con el rey, pasa lo de siempre. Cuando llegan con el rey a defender el peón, empiezan a dar jaque. Y si las blancas avanzan el peón, pues no hace ningún daño. Por supuesto, las negras no se lo van a comer nunca. Cuando el rey del bando fuerte defiende su peón de la séptima fila, las negras hackean. Y cuando el rey se aparta, pueden seguir dando jaques o simplemente atacar el peón. Así pues, este es un caso sencillísimo y que todo el mundo, una vez que lo ha visto, reconoce enseguida, aunque la primera vez sorprende. Porque tenemos dos peones de ventaja y uno de ellos en séptimo. Pero esa es muy sencilla. Un caso más. Este es el quinto caso de tablas con torre y dos peones contra torre. Corresponde a los dos peones de torre de las dos columnas A y H y es necesario para conseguir las tablas aplicar la defensa de bancura. Totalmente necesario. No se consiguen tablas. Mucha gente ha oído esto de que con dos peones de torre es tablas. Bueno, la mayoría de los casos no. No se consiguen tablas por métodos normales, ni siquiera porque la torre del bando fuerte esté delante del peón, aunque eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Es necesario que el bando débil logre aplicar la defensa de bancura. ¿Cómo? El método de bancura lo hemos aplicado para torre y un peón contra torre. ¿Cómo se aplica para dos? Pues en esta posición lo vamos a ver. La torre, el bando débil, tiene que atacar lateralmente el peón defendido por la torre del bando fuerte desde delante. Si la torre está detrás, ya no existe este caso de tabla. Y el rey tiene que ocuparse del otro peón, más o menos. No es necesario que esté totalmente delante del peón, pero tiene que estar por ahí. Entonces, en este caso, ¿qué jugada hay que hacer para hacer tablas? Y solo hay una jugada, o por lo menos solo un método. Pues torre, lógicamente, torre E4. No sé si torre G1 jaque. No, yo creo que no, porque no le daría luego ocasión a ir a la cuarta fila. Bien, entonces torre E4. El peón que está defendido por la torre en este caso ataca a los dos, pero el otro no importa. Lo importante es que ataque este peón. Eso es lo fundamental. De tal manera que la torre del bando fuerte no puede salir de delante. Además, el rey queda cortado. ¿Qué pueden hacer ahora las blancas? Realmente las defensas son tan sencillas que bueno, vamos a probar algún plan, ¿no? Por ejemplo, avanzamos ese peón. Lógicamente, inmediatamente volvemos a atacarlo y lo volvemos a atacar lateralmente. Otra forma de atacarlo perdería. Hay que mantener la defensa de bancura. Que el peón vuelve a avanzar, lo mismo. Volveríamos a atacarlo lateralmente. Bueno, puede intentar el rey blanco acercarse, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta posición, las negras están todavía, si les tocara mover aquí, estarían en condiciones de comerse el peón y de aplicar luego los métodos defensivos habituales. Así que no, en algunos casos el rey de las blancas se puede alejar entregando su peón de H, pero no siempre. ¿No? Las negras simplemente mantienen la defensa de bancura, por ejemplo, no, hasta sexta siguen manteniendo la defensa de bancura. Y aquí, pues, por ejemplo, el rey de las blancas se lanza contra la torre negra ya
de una vez, y sobre todo teniendo en cuenta que ahora la torre negra no tiene tiempo de comerse nunca el peón de H. Pero les basta a las negras con mantener la defensa de Bancura con su torre y el rey en la línea del peón de H. Y si el rey de la blanca se acerca, cuando llega a defender el peón que está ahora en la sexta fila, la torre negra tiene preparada para dar los famosos jaques laterales, que son la esencia de la defensa de Bancura. A jaque, jaque, y si el rey se sitúa delante del peón, jaque. Y si el rey se acerca a la torre recuperará su posición de ataque al peón de A. Vemos que es también un método sencillísimo y que es el único caso de tablas con los dos peones de torre. Únicamente vamos a ver una variante más. Pongamos que tenemos esta posición y el jugador de las negras pues no sabe que tiene que aplicar la defensa de Bancura y piensa que, como ha oído, que con dos peones de torre es tablas, pero bueno, pues ya haré tablas, ¿no? Después de la jugada torre A1 ya la posición estará perdida porque la torre nunca podrá pasar a la posición de Bancura y vamos a ver lo que pasaría. El rey de las blancas realmente, bueno, ganaría como gana con un peón, ¿verdad? Como gana con un peón. En un momento avanzaría un poquito el peón a 6 y luego el rey iría a colocarse en la casilla A7. A continuación sacaría su torre y después sacaría el rey de la casilla A7 y ganaría. El procedimiento es realmente sencillo y realmente, si nos paramos hay que pensar, es lógico darnos cuenta que la única defensa posible en este caso es la defensa de Bancura. Bien, hemos visto en este vídeo los 4 casos sencillos de tablas con torre y dos peones contra torre, y en el otro veremos el caso, podemos decir, mucho más complicado. Espero que nos veamos en los próximos vídeos. Hasta pronto. Hola, buenas tardes. Continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Con este vídeo, probablemente el más complicado de toda la serie, llegamos al final número 71 y estamos en el estudio del final de torre y dos peones contra torre del capítulo 11, en el caso más complejo de torre y peón de alfil y torre del mismo flanco contra torre. Es un final que prácticamente todo el mundo sabe que muchas veces son tablas o que en general son tablas, pero que en la práctica la mayoría de los jugadores son incapaces de conseguir aplicar el procedimiento hasta conseguir las tablas. Incluso jugadores de alto nivel y de élite han fallado en conseguir las tablas, y cuando no han fallado, ellos mismos saben que si pueden elegir otra posibilidad defensiva es preferible, porque la seguridad de hacer tablas en el final de torre y peón de alfil y torre contra torre prácticamente no la tiene nadie. Aunque, por supuesto, conociendo los métodos defensivos tenemos muchas más posibilidades. Precisamente comentaba hoy mismo con un gran maestro esta cuestión, hablando de que iba a grabar el vídeo correspondiente a este final, y me decía que tuvo suerte, que se le produjo solo una vez en su vida y justo cuando lo acababa de estudiar. Y efectivamente, cuando conoces los métodos defensivos y los tienes frescos, hay muchas más posibilidades de hacer tablas si tienes una posición de tablas, que no todas lo son, pero cuando no los tienes frescos y desde luego cuando no los has estudiado en la práctica es muy difícil. Bien, para estudiar este final y comprenderlo en todos sus aspectos, o en la mayoría de ellos, debemos comenzar con la situación ganadora más importante, que es cuando el rey del bando débil está cortado en la octava fila. También existe un poco la creencia o el conocimiento teórico no del todo correcto de que con el rey cortado en la octava fila se pierde siempre. Esto tampoco es cierto, no siempre se pierde, pero sí es cierto que se pierde ya en la mayoría de los casos, y por lo tanto dentro de los métodos defensivos hay que procurar evitar que nos empujen el rey a la octava fila. Vamos a ver ahora el procedimiento ganador más importante, que es cuando los dos peones han llegado a la sexta fila. Si los dos peones del bando fuerte están en la sexta fila y el rey del bando débil está en la primera,
la posición se gana aunque le toque jugar, lógicamente, al bando débil. Bien, vamos a empezar a ver este análisis. ¿Qué podrían hacer las negras en esta posición? Pues lo primero podríamos pensar si las blancas amenazan algo, porque si no amenazaran nada podrían esperar. Y efectivamente nos podemos dar cuenta que las blancas amenazan algo. ¿Qué amenazan? Amenazarían jaque con el peón, después jaque con la torre y por último F7 y ganaría. Así que cuando los dos peones están en la sexta fila, el bando fuerte amenaza a ganar con este pequeño procedimiento y por lo tanto tiene que tocarle al otro jugador para que exista alguna dificultad y debe estar en condiciones de empezar dando jaques. Y tiene que ser los jaques por detrás, porque los otros jaques acaban inmediatamente. Esta es la posición defensiva que crea más dificultades. Realmente yo creo que incluso un jugador que no supiera el procedimiento ganador aquí sobre la marcha lo podría encontrar, pero bueno, es conveniente por lo menos saber que existe y la tranquilidad que no es muy difícil. El rey tiene que tratar de escapar de los jaques, no perder ninguno de los dos peones y tiene que conseguir algo más, ¿no? ¿Qué será lo que tiene que conseguir? Pues en un momento dado cubrirse con la torre, ¿no? El rey, ¿veis? Va maniobrando, poco a poco maniobrando y ahora ya llega a la octava fila. Entonces ahora ya empieza a estar preparado a cubrirse con la torre. Este es un momento, bueno, un jaquecito más. Es un momento crucial que vamos a analizar luego, una variante de esta posición. Pero de momento vamos a ir con la variante principal. Después de este jaque, las blancas vienen aquí, otro jaque y finalmente las negras, las blancas se pueden cubrir con la torre y ya está, ¿no? Es imposible ahora evitar la continuación F7, F8. Procedimiento relativamente sencillo, como veis que incluso se podría encontrar si no se conoce, pero es conveniente saber que existe, ¿no? Bueno, en este momento las negras tienen otra defensa posible que es importante analizar, aunque la continuación de las blancas no es, para ganar no es excepcionalmente complicada, pero un poquito más que en la otra variante, pero sobre todo para comprender por qué es necesario tener los dos peones en sexta para ganar, o al menos para ganar de esta forma automática. La otra defensa sería por parte de las negras atacar el peón de F. De tal manera que si se lo logran comer, conseguirían las tablas ya, y si el rey lo defiende, normalmente vendría la serie de jaques. ¿No es así? Bien. En este caso, las blancas ganan con esta maniobra. Jaque con el peón de torre, rey H8, ahora incluso el rey de las negras está en ahogado y ya está. Podría haber opciones de torre loca, pero bueno, el presidente ganador de las blancas continúa rompiendo esa posición de ahogado con la jugada torre B8 y los dos peones de las blancas están en el aire, ¿verdad? Pero la torre no puede comerse el más peligroso porque la descubierta ganaría la torre, ¿no? Aunque el rey lo defendiera, habría entonces H8. Bien, entonces lo que hará las negras será con su rey comerse el otro peón, lógicamente. Pero ahora, si el rey es 7, y la torre 1 jaque rey F8. Y alcanzamos un final que hemos estudiado anteriormente. Con el rey y la torre en la octava fila, las negras no están en condiciones de defenderse en este final. Os remito, por tanto, al final número 58, estudiado en los vídeos del capítulo de torre y peón contra torre. Muy bien. Vamos a ver otra posición importante para comprender en qué situaciones se gana cuando el rey del bando débil está en la octava fila. Vamos a ver ahora la posición en que las blancas tienen el peón de alfil en la quinta, no un peón en la quinta y el otro en la sexta, sino el peón de alfil en la quinta y el peón de torre en la sexta, a ver si es diferente. Bien, ¿qué amenazan aquí las blancas? Muy sencillo, por el final que acabamos de ver, amenazan F6, ¿no? Llegando a la posición que estábamos viendo, por lo tanto, nuevamente las negras tienen que empezar dando jaques. Entonces jaque, y ahora
las blancas hacen rey. Esta posición es crucial porque las negras tienen 3 defensas diferentes. Entonces vamos a analizar las 3 y ver por qué falla cada una de ellas. Vamos a considerar, en último lugar vamos a considerar torre H1, vamos a decir que sería la más difícil. Por ejemplo, la que podríamos denominar defensa como Klein-Horowitz, ponerse detrás del peón de alfil. Entonces las blancas ganan así. Primero, este jaque. Es bastante lógico pensar que el rey debe ir al rincón para que la torre blanca no la amenace mate, pero de todos modos vamos a ver la variante de que el rey venga a F8, que en realidad las blancas ganan de esta manera, defendiendo con su torre el peón de alfil a la vez que se preparan para ponerse detrás del otro peón y a la vez que están amenazando inmediatamente H7. Observa que no se puede ganar con la jugada H7 directa debido a torre por peón. Bien, entonces con la jugada torre G5 se amenazaría H7, obligaría a torre H1 y torre G6. Ya se ve muy claramente que esta posición es ganadora. Las blancas ganan con varios procedimientos, pero bueno, más sencillo, por decir alguno, sería H7 y hacer el puente con la torre. Por lo tanto, como decíamos, y es lógico, cuando la torre blanca jaquea en G7, el rey de las negras, lo natural es que vaya al rincón. Detiene el peón de torre y no hay amenazas de mate. Entonces, la torre blanca iría a E7 y entonces, normal, el rey regresa a G8. Ahí, así estábamos antes, pero ahora las blancas en torre jaque, rey H7 y rey E6. Nuevamente vamos a considerar 2 variantes para las negras. La primera, comerse el peón. De comerse el peón, las blancas siguen F6 y no se puede evitar F7 y F8. Porque en el caso del jaque, el rey avanza ofreciendo cambio de torre y las negras tienen que volver a perder un tiempo apartando su torre, porque el cambio de torre ya un final de peones perdidos, y las blancas alcanzan el final ganador con el rey y la torre en la octava fila, que normalmente conocemos del final número 58. En vez de comer el peón, la torre se aleja, toma la efectividad lejana, ¿no? Pero claro, todavía no nos ha dado tiempo a comer el peón de H. Peón avanza. No hay tiempo a comer el peón de H, porque entonces el otro peón avanzaría a 7. Hay que empezar a dar los jaques famosos de la efectividad lejana. Y nos encontramos con que la torre blanca está preparada para neutralizar esos jaques y conseguir las tablas. El peón de la columna H facilita un poco, crea algunos problemas de rayeras negras y es el que permite que se gane un final que con el solo peón de alfil no se ganaba, ¿no? Bien, esta es una de las defensas. Vamos a la posición inicial. Las blancas empiezan con jaque y llegamos al cruce de caminos. Otra posibilidad por parte de las blancas, puesto que vemos la defensa de Klein-Horowitz parece que no funciona, sería venir a alejarse para tomar la efectividad lejana ya, ¿no? Recordad que las blancas todavía tienen este peón, que es el que les permite aprovechar determinadas circunstancias para acabar ganando nuevamente. La mejor jugada de las blancas es prepararse para cubrirse los jaques laterales, las negras pueden esperar. Y ahora la jugada ganadora es apartar el rey para dejar paso al peón. En el caso de los jaques laterales, el rey da la vuelta al peón y si lo clavamos, rey va a G6. Sabemos que si ahora damos jaque, bueno, en fin, ahora el peón va a avanzar a G6 en cualquier caso y llegamos a una posición teóricamente ganadora que ya conocemos. Bien, vamos a ver la posición inicial. Jaque, fui a la sexta fila. Tercer método defensivo, atacar con la torre el peón de H a ver si nos da tiempo a comerlo y luego tomar la efectividad lejana. Entonces las blancas dan jaque y de nuevo tenemos las dos posibilidades, rey F8, rey H8. Vamos a considerar las dos. En este caso vamos a considerar en primer lugar rey H8 porque en este caso resulta que es bastante fácil. Si se aleja el rey, partamos la torre y si nos come el peón, cualquier otra jugada
haría que no tuviera sentido la jugada torre H1. Rey avanza nuevamente a la séptima fila y no se puede evitar las maniobras ganadoras que en realidad ya conocemos, pero que vamos a repetir porque hay algunas variantes, bueno, un poquito pueden tener cierta dificultad de encontrarlas sobre el tablero. La torre negra, lógicamente, lo mejor que puede hacer es irse hasta la columna A preparada para tomar la efectividad lejana en el lado largo, ¿no? Entonces, las blancas avanzan. El rey negro está mal situado en la octava. Ya hemos visto en algunas, bueno, en el análisis de estas posiciones con el peón en sexta, que son las más complicadas que habíamos estudiado en el capítulo de torre y peón contra torre. Fijaos que aquí derivamos muchísimas veces ese final y por eso se hace muy difícil el final de los peones de torre y peón de alfil y torre contra torre, porque muchísimas veces deriva al final con el peón en sexta, con el único peón, el de alfil, en sexta. Y como decíamos ahora, puesto que el rey de las negras está mal colocado, por ejemplo, no se puede hacer torre a 8 porque el cambio de torres ganaría, pues lo normal, quitar el rey de ahí, ¿verdad? Pero claro, en este caso pues nos encontramos con la maniobra que ya sabemos ganadora de que el rey de las blancas sitúa en la octava. Es decir, a las negras les ha faltado un tiempo para colocar sus piezas de la forma ideal, con la efectividad lejana de la torre en la primera fila que evitaría que el rey del bando fuerte coja la octava y el rey en una de las dos casillas ideales que es la segunda o la tercera fila. Bien, nos queda una variante muy importante. Es cuando las blancas en la tercera jugada de este análisis dan jaque con la torre, que el rey de las negras vaya a la casilla F8. Entonces, la verdad que las blancas ganan con una maniobra inusual, que no hemos visto todavía en ninguno de este tipo de finales. El rey, bueno, de momento defiende sus peones y cuando recibe el jaque, porque si no, peón de alfil va a avanzar a la sexta y llegaremos a una posición teórica ganada, el jaque se coloca delante de su torre. Es una posición de cierto atasco que puede causar una mala impresión al principio, pero que rápidamente nos damos cuenta de la gran lógica que tiene, puesto que como hay una oferta de cambio de torres que no se puede asumir, las negras en realidad se tienen que apartar. Lo pueden hacer, y es lo más resistente, atacando peón de alfil. Si no, las blancas van a seguir con las mismas maniobras, pero van a tener su peón de alfil vivo, ¿no? Las blancas alejan su torre y, claro, vamos a considerar primero que las negras capturan. Si las negras capturan, si la jugada rey G6 atacando la torre, una ganancia de tiempo crucial. Cuando la torre se aleje, las blancas harán jaque, vaya donde vaya, las negras luego peón 7 y solamente necesitan las blancas para coronar su peón, la posición del peón en séptima y de la torre en octava. Ahora los jaques de la torre negra se acabarán muy pronto. Por lo tanto, en realidad en este momento las negras no se pueden comer el peón, con lo cual las blancas han hecho ya un gran avance. No se pueden comer el peón, pues hacen por ejemplo una jugada que impida al rey de las blancas salir, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar una jugada mejor que esa, aunque esa tampoco va a impedir al rey de las blancas salir. Fijaos qué sencillo. Después de avanzar el peón de alfil a sexta, se ofrece cambio, salimos de ahí y como sabemos con los dos peones en la sexta fila se gana. Por lo que hemos visto en estas dos posiciones, de cierta complejidad ya de análisis, con el rey cortado en la octava fila hasta ahora hemos perdido siempre. Pero en la teoría no siempre se pierde. Ahora vamos a ver una serie de posiciones, que no vamos a analizar cada una de ellas, vamos a hacer 3 series de 3 posiciones comparativas, que os pueden servir seguramente, ahora las vais a ver, vamos a suponer que las veis, también os las podéis saltar. Y lo vais a ver todo clarísimo, es decir, bueno, ya me lo he aprendido. Luego se os olvidarán un poco, pero bueno, las podéis volver a repasar. Para aprendérselas mejor, realmente es conveniente analizar cada una de ellas por uno mismo. Son 9 posiciones, son muchas. Realmente si uno quiere tener una buena técnica solamente de este final, tiene que hacer un gran esfuerzo.
pero el que lo haga con placer y con interés por aprender, no solo pensando en su aplicación práctica, que seguramente se va a producir, seguro que se va a producir alguna vez al final, pero claro, tal vez solo se produzca una vez en la vida o dos, y el esfuerzo comparado con los otros finales que hemos estudiado de este libro, que algunos son facilísimos, que en 2 minutos o 3 minutos ya sabes la respuesta, pues es mucho más grande. Y ni siquiera te garantiza, por lo menos, la defensa. Así que yo, por supuesto, que os recomiendo aprenderlo, pero también entiendo que tiene que ser a través de un gran deseo de saber y una gran satisfacción con el conocimiento puro. Bien, vamos a empezar con las posiciones que hemos citado. Primero, vamos a ver lo que vamos a llamar serie de... Bien, va a haber 3 series. Las 3 series van a ser de los peones de torre y alfil. La primera, el rey cortado en la octava y el peón de alfil en la sexta. Este va a ser el elemento común de esta serie. ¿Veis? Esta posición de esta serie, esta posición ya la hemos estudiado. ¿Cuál es el resultado? Las blancas ganan. Juegue quien juegue. Siguiente. ¿Veis ahora la diferencia? Esta es, vamos a poner el elemento común. Bueno, realmente también la posición de las torres podemos decir elemento común, aunque pueden estar en otras casillas. ¿Cuál es el elemento discordante? La posición del peón de H5. Ahora, antes estaba en la sexta, ahora está en la quinta. ¿Qué pasa cuando está en la quinta? Pues lógicamente si juegan las blancas, avanzan a la sexta y ganan. Entonces, tiene que ser jugando las negras, ¿verdad? Si jugaran las negras, dando jaques por detrás, logran siempre impedir que las blancas ganen. La clave está, si hemos analizado con detalle la primera posición de este vídeo, podéis volver a ella. Y en la jugada, creo que es la sexta o la séptima, hay de la variante, hay un H7 jaque que aquí lógicamente no se podría hacer. Así que comenzando a dar jaques por atrás, las negras no perderían en esta posición con el peón en la quinta. Siguiente, tercera posición de la serie. Ahora vemos al peón en la cuarta. Ahora hemos marcado el elemento discordante. Y claro, ¿qué sucede? Que si les toca a las blancas no ganan haciendo H5. Así que en este caso la posición es tablas, juegue quien juegue y el sistema defensivo es el que hemos indicado. Dar jaques por detrás. Vamos a pasar a la segunda serie. Son 3 series de 3 diagramas, de 3 finales. La segunda serie, el elemento común es el peón de alfil en la quinta. Y los otros, la posición de los reyes y la posición de las torres. Dentro de los peones, el elemento común, la posición del peón de alfil y el elemento discordante es la posición del peón de torre. En la primera tenemos el peón de alfil en la quinta, el peón de torre en la sexta. En esta posición las blancas ganan, ya lo hemos analizado, ha sido el segundo final de este vídeo. Ganan, juegue quien juegue. Muy bien, siguiente posición. Ahora tenemos peón de alfil en la quinta y el peón de torre en la quinta también. Y en esta posición no lo vamos a analizar y no es como los anteriores, que sin analizarlo, por lo que ya sabíamos, simplemente con un recordatorio os decía cuál era el procedimiento. Aquí no, aquí solo vamos a decir el resultado. Las blancas también ganan. Y el método es el mismo, aunque no lo vamos a analizar. Tercera posición. Ahora el peón de alfil está en la quinta y el elemento discordante lo hemos bajado hasta la segunda fila. ¿Por qué lo vamos a ir poniendo en la tercera y en la cuarta, no? Si también en esta posición las blancas ganan y es con el mismo método. Recordad, la serie con el peón de alfil en quinta. Las blancas ganan siempre. Siguiente serie. El peón de alfil está en la cuarta. Y el peón de torre en la sexta. Si juegan las negras, empiezan a dar jaques por detrás y atacan el peón de torre, en el momento clave hacen tablas. Siguiente posición, peón de alfil en la cuarta, siempre en la cuarta, elemento diferente al peón de torre está en la quinta. Ahora resulta
que las blancas ganan, aunque empiezan las negras, porque pueden colocar el rey en la sexta fila y las blancas no tienen tiempo a comer el peón de H y llevar su torre a la efectividad lejana. Y siguiente posición, el peón de alfil está en la cuarta, elemento diferente del peón de torre está en la cuarta, y en esta posición también ganan las blancas, aunque esta tabla se llevamos al peón de torre más atrás. Si repasamos tranquilamente estas tres series, nos damos cuenta que la mejor garantía para el bando de los peones de alfil y torre contra torre para ganar, si han logrado enviar al rey rival a la octava fila, es poner el peón de alfil en la quinta. Si logran eso, van a ganar siempre. Con el peón en la sexta hay algunas posiciones que no ganan, con el peón en la cuarta ganan casi todas, pero también hay algunas posiciones que no ganan. Así que realmente sacamos un aprendizaje práctico bastante importante, aunque no estudiemos en detalle todos los métodos. Ahora vamos a cargar otra posición. Bien, ahora vamos a ver un largo final. Cuando nos encontremos esta posición en la práctica, además de conocer todos los métodos defensivos, los consejos más importantes, probablemente lo más importante de todo va a ser tener energía, tiempo en el reloj y paciencia. No podemos analizar todas las jugadas de cada uno de los bandos, ni todos los finales que se han jugado en este final, que son innumerables. Vamos a estudiar uno bastante antiguo, del año 1947, jugado en Moscú, que se presenta en todos los libros y que podemos decir que todavía está prácticamente, no ha sido superado. La defensa perfecta de Smyslov en este final de la partida Grigori-Smyslov. Bien, vamos, y sobre este final vamos a dar todos los consejos. ¿Qué necesitamos para hacer tabla de este final? Bueno, ya sabemos que si nos han mandado el rey a la octava fila, eso lo tenemos prácticamente estudiado, sabemos que casi siempre se pierde, pero hay algunas posibilidades de tablas, entonces lógicamente tenemos que tener el rey, pues no en la octava fila, en la séptima o más adelante. Lo ideal para el bando defensor, en ese caso, es tener la torre preparada para dar jaques laterales o por detrás. De momento, si el bando fuerte tiene el peón de la quinta y el otro en la cuarta, para que mantenga las torres, por supuesto, y dificultar un poquito el avance del rey. Si nos dieran jaque sexta, a igualdad de opciones, es mejor ir a la columna de F para que el rey esté más libre, aunque en este caso ir a la columna de H también hace tablas. Y hay unos pocos casos en que ir a la columna de H es lo correcto, pero a igualdad de otros aspectos, en principio debemos preferir la columna de F. Las blancas, si quieren progresar, lo normal es que aquí ofrezcan cambio de torres para poder avanzar con su rey. En ese caso, inmediatamente las negras deben mandar su torre a la octava fila y mantenerla más o menos en estas casillas aproximadamente en el ángulo contrario a donde se desarrolla la batalla. De tal manera que la torre está preparada para dar jaques laterales y jaques por detrás. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si el rey de las blancas avanzara a la quinta fila, las negras darían un jaque lateral. Por eso lo lógico es que las blancas primero aparten su torre. Por ejemplo, a C5, podría ser a A5, lo hacemos a C5 porque la jugada que hizo Grigoris. Luego, como os digo, pues esta es una partida práctica y no podemos analizar todas las jugadas. Las negras en las primeras jugadas deben intentar que su rey no sea desplazado a la octava fila. Con esta idea en la cabeza, con este objetivo en la cabeza y el conocimiento de que la torre la deben tener en ese rincón o dando jaques, pues podrían defenderse de manera razonable. Ahora pueden hacer, de hecho, Smyslov hizo, pueden avanzar su rey. Ahora es el rey de las negras el que impide el avance del rey de las blancas. Pero lógicamente ahora viene el intento ganador de las blancas, que es el jaque en la sexta, que manda al rey de las negras hacia atrás. En ese caso, lo mejor
es colocar el rey en la casilla G7. Aunque no podemos, ya digo, analizar todas las jugadas con detalle, vamos a ver el problema que tiene colocar el rey en la casilla F7. Ahora, las blancas jugarían rey G5, amenazando torre C7, que nos mandaría el rey a la octava o le cortaría de los peones. Y si hacemos jaque, seguiría rey F5. Y puesto que no podemos jugar rey G7 porque nos cambian las torres con la jugada torre G6, nuestro rey se va a ver enviado a la octava fila, que sabemos que con el peón de alfil bueno, con el peón de alfil en la quinta perdíamos siempre, con el peón de alfil en la cuarta hay algunas posibilidades defensivas, pero no esta. No es con el peón de alfil en la cuarta y el peón de torre en la quinta, no es una posibilidad, una opción defensiva eficaz. Solamente con el peón de torre muy retrasado o en la sexta y empezando el método defensivo. Bien, eso quiere decir que en este momento el rey de las negras debe ir a la casilla G7. Las blancas pues ahora podrían intentar bastante lógicamente avanzar con su rey para enviarnos nuestro rey a la octava fila, y es muy natural. Aquí es una jugada defensiva muy fácil de comprender. Este es el momento en que debemos aprovechar la posición de nuestra torre en ese rincón para dar jaque, para que el enfrentamiento de los reyes no implique que nos envíen a nuestro rey a la octava. Inmediatamente, cuando hemos evitado esa amenaza, pues podemos volver con la torre al rincón, en este caso izquierdo e inferior del tablero, y seguimos esperando los nuevos acontecimientos. No hay muchas jugadas para las blancas para intentar progresar. Pues lógicamente será o dar jaque con la torre o con el peón. Si damos jaque con el peón es uno de los casos en que es mejor colocar al rey en la columna de torre, porque el rey suele estar bien en la columna de torre cuando ataca al peón de torre que ha avanzado demasiado. La otra jugada un poco más desagradable, podríamos ir para las negras, sería el jaque ahora. En este caso también el rey debe avanzar a la columna de torre. Otra cosa sería irse a la octava fila, pero lo hace atacando el peón pasado, aunque no lo amenaza, ¿no? Porque le daría mate, pero lógicamente en algunas variantes sí que se lo podrá comer. Las blancas pueden esperar o mejorar la posición de su torre, y ahora ni las negras pueden comer el peón, ni parece muy conveniente dar el jaque lateral, ¿verdad? Así que lo que hacen las negras es esperar. Mantenerse esperando en ese ángulo, en muchas situaciones, el procedimiento defensivo eficaz. Ahora tenemos una situación que yo he visto en varias partidas, a veces son difíciles de recordar porque las ves con otro color, con otro ángulo del tablero, con otra posición de las torres, un pequeño lío. Pero tenemos esta posición de los reyes es crucial, están enfrentados así. El rey negro nunca se puede comer el peón por el mate, los jaques todavía no son favorables. Pero si el rey blanco avanza, entonces resulta que el rey negro le da tiempo a comerse el peón y luego conseguir la efectividad lejana de su torre. Tened en cuenta que con el peón de alfil la efectividad lejana va. Mientras que si fuera peón central necesitaría la columna A, pero claro, en el final de torre y peón de alfil y torre contra torre no existe el peón central. Bien, siguen las blancas en esta porfía histórica entre Grigorich y Smilov. La torre avanza a la octava fila y, bueno, plantea nuevamente a las negras qué decisión tomar. Cuando la torre le permite al rey de las negras volver a su casilla ideal, podemos considerar que es la casilla G7, pues el rey vuelve. Muy bien. También, por supuesto, las negras podían esperar con su torre. Las blancas, esta partida, tuvieron ahora una fase de pérdida de tiempo, es que hasta cierto punto tuvo cierto éxito. Hubo un momento que fue este en el que Smilov, en todo el final, mantiene increíblemente la paciencia, que es el único momento que es una jugada relativamente caprichosa y necesaria, aunque no es perdedora. Coloca la torre en la casilla F1 y sale del rincón más favorable, ¿no? Claro que inmediatamente regresa. Ahora da jaque lateral y vuelve. Es curioso que con la jugada torre B5, en esta posición con la jugada torre B5, podrían regresar a la posición en la que comenzó el final. Bien.
pero la torre está mejor en este rincón y vienen. Torre E6, nuevamente jaque por detrás, no totalmente imprescindible en este caso, y nuevamente regresan ahí. Finalmente, las blancas diríamos que prácticamente han agotado todos sus intentos de maniobra sin mover los peones y deciden avanzar el peón de torre en uno de los intentos definitivos para ganar este final, que casi siempre incluye el avance del peón de torre, obligar al rey del bando débil a quedarse en la columna de torre, al final entregar ese peón, pero llegar a un final ganado de torre y peón de alfil contra torre. Cuando el peón de la torre avanza a la sexta fila, es siempre correcto colocar el rey frente a ese peón, atacándolo, aunque en muchos casos no se pueda capturar. En este caso la jugada rey F7 hace tablas también, pero se complica la defensa. Bien, como estamos viendo este final realmente desde el punto de vista del bando defensivo, pues vamos a centrar en las jugadas defensivas correctas. Grigoris continuó torre D6, las negras continuaron esperando, nuevamente. Grigoris por fin hace un intento, amenaza a mandar el rey a la octava, que en este caso, como la continuación les tocaría a las blancas y podrían hacer F5, llegarían a un final teóricamente ganado, ya hemos estudiado. Entonces las negras necesitan dar jaque justo en este momento. Tienen que impedir el desplazamiento de su rey hasta. El rey va a F6 y en este momento las negras están en condiciones de comerse el peón. Aunque necesitan luego todavía una cierta precisión para hacerlo. De todos modos, lo que vemos, bueno, hemos pasado al final que ya hemos estudiado anteriormente, de torre y peón de alfil contra torre, en el cual la torre del bando débil consigue la efectividad lejana y por lo tanto son tablas. La continuación de este final es instructiva, pero nos remite a los ejemplos del capítulo de torre y peón contra torre, cuando realmente es cuando el peón está en sexta, porque el peón de las blancas puede avanzar a sexta en cualquier momento y la torre del bando débil tiene la efectividad lejana, que sabemos que es una posición de tablas. Vamos a ver solamente ya, vamos a ver otro final interesante con un intento ganador diferente, que corresponde al final en el que las blancas avancen el peón de torre, que en el final anterior de la partida de Grigori Smirlov podía haberse producido después de la tercera jugada del análisis de la variante principal. Las blancas podían haber intentado avanzar su peón de torre a la sexta fila antes de apartar su torre de la quinta para seguir maniobrando. Es decir, avanzar su peón de torre a la sexta cuando el rey de las negras no podía colocarse delante. Este es un intento relativamente peligroso para las negras y que tienen que saber cómo contrarrestar. Bien, momento crucial en el cual vamos a considerar dos variantes muy diferentes. La variante correcta es, de momento, seguir esperando. Ahora veremos cómo defendernos a partir de la siguiente jugada. De momento, seguir esperando en este rincón. No estamos todavía preparados para hacer torre G1 jaque y a rey F5, torre H1. Aquí perderíamos la partida, de esta forma. Torre jaque, rey G8 y rey G6, llegando a una posición que ya hemos estudiado. Así que debemos defendernos de momento con la jugada de espera. Si las blancas llevan su peón a la quinta fila, recibirán jaque lateral. Y si avanza el peón de torre a la séptima, la torre negra no se situará inmediatamente detrás del peón, lo cual le haría perder la partida después de torre H5, sino que primero jugará jaque y efectivamente a la siguiente jugada se situará detrás del peón con tablas inmediatas. Así que en este momento las blancas no amenazan ni pueden hacer meter el rey en la quinta ni avanzar el peón de torre a la séptima. Por lo tanto,
las negras pueden esperar. Hay una tercera opción, aparte de la principal, que parece un poquito más peligrosa, que poner la torre detrás del peón de torre. Y la defensa aquí es un poco sorprendente y realmente no se conoce. Bueno, se puede descubrir por eliminación, pero daría un poco de miedo, ¿eh? O sea, si se ve esta posición unas jugadas antes, puede dar la sensación que se va a perder. Ahora, con la torre en H5, las negras deben dirigirse con su peón a colocarse delante del peón con su rey, a colocarse delante del peón de torre, como realmente hemos visto que era un sistema defensivo en otra variante del final anterior. Y a la siguiente jugada colocaría el rey en H7 y sería tablas. Y por último, la jugada más complicada para las negras es que las blancas intenten ganar dando este jaque al rey. Lógicamente debe avanzar. Ya hemos dicho que hay que evitar que nos metan en la octava fila. Ahora la torre puede venir aquí y amenazaría torre C6 y G5, que luego forzaría la llegada del rey negro a la octava. Y lo que deben hacer ahora las negras, aunque la jugada torre G1 también es correcta y lógica, la mejor defensa es colocar con el rey atacando ya al peón de torre, porque realmente estamos forzando o que nos den jaque con la torre y nos ponemos delante en una posición que ya hemos estudiado que es tablas, el peón avance a séptima y en este caso con la jugada torre H1, no con torre G1, que parece muy similar pero es perdedora, sino con torre H1 directo. Las negras van a conseguir las tablas, pero las blancas se encuentran en una posición que, bueno, de momento parece muy prometedora con su peón en la séptima, con lo cual no pueden progresar. Por ejemplo, voy a hacer F5, bueno, pues el rey va a F6. Y ahora realmente no hay progreso. Las blancas se ven en una situación que sus piezas quedan atadas a la defensa de sus peones y no pueden progresar. Si las blancas esperan con, por ejemplo, torre, ¿ves? Las negras deben esperar también con torre H2. Y por último, si las blancas intentan mejorar la posición de su rey, inmediatamente las negras deben oponerse a ello con rey F5, de tal manera que si las negras dan ataque, el rey ataca la torre, si la torre se aleja, el rey regresa otra vez aquí y las blancas no tienen aquí ningún progreso. Y si el rey va a G3, entonces el rey negro puede ir a F6. Y a F4, rey F6, repitiendo la posición. Bueno, hemos acabado así el análisis de uno de los finales más difíciles y seguramente es el vídeo más difícil, más complicado de toda la serie. Un final muy importante que se produce muchas veces en la práctica y en el cual es conveniente conocer por lo menos los métodos defensivos y también los métodos de ataque. Seguiremos con el siguiente capítulo, que ya va a ser el capítulo 12 y los finales de peones.